Los precios del petróleo se mantienen a la baja. El Banco Mundial pronostica que esta tendencia seguirá durante todo el 2015. De persistir las dificultades económicas, el gobierno federal haría ajustes en el gasto público. Hacienda dice que la prioridad es mantener la estabilidad macroeconómica. Reporta el INEGI que la inflación en México creció en 2014 a una tasa anual de 4.08%. Este nivel es el más alto en los últimos 4 años. Y causa conmoción el deceso del periodista Julio Scherer García. Le tendremos el reporte. Esto y más esta noche en Efecto Financiero. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Efecto Financiero. Los saludo desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación y lo invito a que participe con nosotros en redes sociales. Yo estoy en Facebook y mi Twitter es @FelipeFloresNu. Debido a que en el mundo hay más oferta que demanda, los precios del petróleo siguen en franca picada hasta alcanzar niveles no vistos desde hace 7 años. El desplome global ha sido de un 46% en un año y más del 50% respecto a su valor máximo que alcanzó apenas en junio del año pasado. La mayor producción de Estados Unidos en más de 3 décadas ha contribuido a un superávit global que las autoridades árabes estiman en 2 millones de barriles al día. La OPEP, influenciada por Arabia Saudita, se mantiene aferrada a no reducir su producción de crudo y confía en que los precios se reducirán cuando el crecimiento económico vuelva a impulsar la demanda. En México, como en otros países del mundo, la agenda económica sigue estando marcada por la caída de los precios del petróleo. Uno de sus efectos ha sido la inestabilidad del peso mexicano, que ha estado oscilando en el rango de los 15 pesos. Aún así, pareciera que nuestro país no padecerá este desequilibrio como pudiera ocurrir, por ejemplo, con Venezuela, cuya economía está completamente petrolizada y su gasolina es sumamente barata. El gobierno mexicano cuenta con un control en el precio de las gasolinas. Desde finales del 2009 y hasta los primeros días de este año, se ha ido aplicando un desliz mensual al precio de las gasolinas para solventar los subsidios. México cuenta además con un fondo de estabilización presupuestal. De acuerdo al Banco Mundial, los precios del petróleo se mantienen bajos a lo largo de este año y solo se elevarán de manera marginal en el año 2016. En contraste, el descenso afectaría a los países exportadores, debilitando sus posiciones presupuestales y externas y reduciendo su actividad económica. Y ante el desplome de los precios del petróleo, legisladores que integran la Comisión Permanente prevén recortes en el gasto público, pero sin afectar las inversiones. Me parece que no es un riesgo los ajustes, es una necesidad, y los ajustes iniciales tienen que hacer en el gasto ordinario. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un verdadero plan de austeridad. A mí se me decía, ya se presentó un plan de austeridad cuando se presentó el presupuesto. No es cierto. Nosotros no aprobamos ningún plan de austeridad. No sabemos si hay recortes en la presidencia, si hay recortes en la operación de medios, si hay recortes en las relaciones públicas de la presidencia, si hay recortes en todos estos gastos que se pueden considerar suntuosos del Ejecutivo y del mismo Poder Judicial y del mismo Poder Legislativo. No hubo ajustes y me parece que estos son los primeros que tendrán que irse, ¿no? Los gastos suntuosos. En este momento, derivado de la caída de los precios del petróleo, no tiene que haber ningún ajuste presupuestal, pero hay que tomar en consideración la caída en la producción de los barriles de petróleo, que eso indiscutiblemente se afectaría. Y por lo que este Congreso de la Unión y en especial la Cámara de Diputados, que es la que nos corresponde la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2015, obviamente pugnamos porque lo primero que de ninguna manera puede recortarse es la inversión, porque lo que requerimos es mayor inversión en este país. Por primera vez, el gobierno federal aceptó que podría reducir el gasto público este año
como consecuencia de la caída del precio del petróleo. El propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaró que de ajustarse el presupuesto previsto para 2014, el gasto sería disminuido. El funcionario señaló que una gran prioridad del gobierno es mantener la estabilidad macroeconómica en un entorno adverso que va desde la caída de los precios del petróleo a la expectativa de la política monetaria de Estados Unidos. El secretario de Hacienda señaló que el gran reto del gobierno es la correcta implementación de las reformas estructurales y en eso dijo, vamos bien. Insistió Videgaray en que la prioridad es mantener la estabilidad, pero si fuera necesario ajustar el presupuesto, entonces se reduciría el gasto público, por lo que no habría déficit ni tampoco alza en los impuestos. Y en más temas vinculados al petróleo, esta semana se confirmó que los Estados Unidos podrían exportar crudo ligero a México. La secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, reveló que funcionarios de ambos países mantienen pláticas para concretar un posible acuerdo. Lo cierto es que el país vecino ha acelerado su producción de hidrocarburos, por lo que se visualiza a México como un destino como posible comprador. Cabe destacar que Estados Unidos mantiene una prohibición de vender libremente hidrocarburos a otros países y se requiere de un permiso especial del gobierno para poder exportar sus excedentes. Se cree que este tema fue ya tratado por funcionarios mexicanos durante la reciente visita que hizo el presidente Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos. Con anterioridad, ya el director de Pemex, Emilio Lozoya, había externado que en cuanto a Washington apruebe la permisión, se iniciaría la importación de 100,000 barriles de crudo ligero por día, que se usaría para incrementar la producción de gasolina. Y Petróleos Mexicanos anunció la puesta en marcha del sistema de transporte de gas natural Corredor Interoceánico, que unirá el Golfo de México con el Pacífico a lo largo de 300 kilómetros. El corredor llevará por primera vez gas natural por ducto a la zona sur del país. En su primera etapa, el proyecto tuvo una inversión de $200 millones y abarca de la terminal Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca. Este sistema permitirá sustituir el uso de 4.380.000 barriles de combustóleo pesado al año por gas natural, lo que habrá de generar ahorros por $173 millones, cantidad que casi cubre el monto de la inversión. En forma adicional, el corredor habrá de reducir los niveles de contaminación, al reducir altas emisiones de dióxido de carbono y de óxido de azufre. Como parte de este proyecto, Pemex invirtió $1,000 millones en la modernización de la terminal marítima de Salina Cruz, lo que permitió reanudar las exportaciones de petróleo crudo a Asia, Norte y Sudamérica, sin necesidad de recorridos vía marítima por el Canal de Panamá. Mediante un recurso judicial, Altos Hornos de México logró evitar la explotación y extracción de gas natural dentro de los terrenos que tiene concesionados. El fallo del Juzgado 16 de Distrito en materia administrativa se consideró como un duro revés a la reforma energética del gobierno federal. El tribunal explicó que la suspensión definitiva que otorgó es una medida cautelar que será vigente hasta que se resuelva el juicio promovido el pasado 28 de agosto por Minera del Norte, filial de Altos Hornos. Esta demanda se formuló en contra del artículo 27 constitucional que regula la explotación y extracción de gas natural para concesionarios de minas de carbón por considerarlo inconstitucional. A pesar del conflicto legal, la siderúrgica externó su respaldo institucional a la nueva política energética del gobierno federal. Vamos a unos breves mensajes. Al regresar le platico lo que opinan empresarios respecto al año que se inicia.